Dios nos bendiga, hermanos, en esta mañana. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede de estar en su casa para adorar y bendecir su nombre. Ya lo dijo mi hermano, mi nombre es Elmer Orellana y pues trabajo como pastor auxiliar también en la iglesia donde me congrego, y por años he trabajado con jóvenes también compartiendo la palabra del Señor, y me da mucho gusto este día poder compartir la palabra del Señor con ustedes y que podamos aprender, hermanos, edificarnos por medio de la palabra del Señor. Así es que voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en Hechos 4. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, capítulo 12. Dice la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios mío, te pido que bendigas tu palabra, que en esta hora sea para honra y gloria tuya y también para edificación, primero del predicador y después del pueblo que escucha. Gracias por este privilegio, Dios mío. Aunque somos indignos, tu misericordia nos permite hoy compartir tu palabra y poder atesorarla, aprender y amarla con nuestro corazón. Gracias, Dios mío. Amén. Estamos en un tiempo, hermanos, de que se está celebrando la Reforma Protestante. ¿Qué es la Reforma Protestante? Pues muchos tendrán un concepto de lo que es, sabrán lo que es, otros no. Pero una de las 5 enseñanzas que se rescatan de la Reforma es la de Solus Christus, o solo Cristo. ¿A qué hace referencia esta enseñanza? A través del texto, a través de las alabanzas, hemos visto que las alabanzas han tenido un tema principal, y es resaltar a Cristo como el único Salvador, resaltar a Cristo como el único que puede darle a usted y a mí vida eterna. ¿Por qué? Por sus atributos, por su obra, y eso es lo que quiero que veamos. Pero entrando un poco en contexto acerca de por qué se rescata la doctrina de solo Cristo, usted podrá decir, pero es clara en la Biblia que solo Cristo es el que es capaz de salvarnos. Solo Cristo es quien dio su vida, solo Cristo es quien puede limpiarnos de pecado. Y parecería bastante claro. Pero en la época del oscurantismo, una época donde no hubo predicación, donde no hubo, digamos, teólogos, no hubo enseñanza así de una manera que pudiera ser evidente, o que hubieran quienes enseñaran o predicaran, se comenzó erróneamente a crear una idea desfigurando el sacrificio de Cristo. Cuando nos referimos a solo Cristo, hacemos mención y quitamos completamente todo lo que pueda ayudar o rodear o adornar el sacrificio de Cristo, y lo ponemos a Él únicamente en el trono que le pertenece. Entonces, en esta época, hermanos, en que no había claridad teológica, no había enseñanza con respecto a las verdades bíblicas, comenzó el hombre a adjudicarse algunos títulos que no le pertenecen o que no nos pertenecen como seres humanos. Entonces comienza el hombre atribuyéndole, en esta época la Iglesia Católica Romana le atribuye al Papa y a los santos la función de mediadores, relegando de esa manera el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Por eso la Biblia es enfática y dice: no hay otro nombre, no hay otra forma, no hay otra salida, no hay otro remedio, no hay otra solución, ni otra forma de llegar al cielo o de ser salvos, únicamente por medio de Cristo. Ahora, este planteamiento hecho por la Iglesia no solo relega el sacrificio de Cristo a un segundo plano, sino que además entenebrece el entendimiento del plan divino a través de la palabra del Señor, por lo que solo Cristo
cuando hablamos de solo Cristo, esto arroja luz suficiente sobre el porqué de la Biblia y de todo el plan divino, siendo Él el centro. Cuando desfiguramos y ocupamos el lugar que Cristo debe de ocupar, o se puso a Cristo en un lugar quizás igualado con el Papa en esa época y con el hombre, de alguna manera se está haciendo insuficiente el sacrificio de Cristo. Se está haciendo dependiente de algo, pues la tradición dice que la tradición, el magisterio y la Biblia, los tres actúan en conjunto para la salvación. Pero la Biblia dice que no, que Cristo únicamente es el que tiene el poder y la potestad de salvar al hombre, de limpiar sus pecados y de librarlo de la condenación eterna. No hay otra forma. Si vemos en Colosenses 1, 16 al 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el centro, hermanos. Tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es el centro del plan divino de la salvación. No somos ni nosotros. Hoy en día está muy de moda que se diga o que se enseñe de que, bueno, tú eres importante para Dios, o Dios te necesita, Dios está llorando. Dios, hermano, sigue siendo Dios. Si usted y yo permanecemos en la vida de pecados o estamos en la iglesia, Él sigue siendo Dios. Los beneficiados somos nosotros. Los que obtenemos un beneficio somos nosotros, porque ahora podemos y tenemos a alguien que es el mediador entre Dios y los hombres. Y ya vamos a ver eso un poco más en detalle. ¿Qué significa que Él sea el mediador? ¿Qué significa que Él sea el intercesor delante de Dios por nosotros? Ahora, no se trata de nosotros, como les digo, no somos nosotros los más importantes hoy en día, donde usted quiera que vea, escuche o lea. La filosofía humanista está enseñando de que el centro del plan divino es el hombre. Dios existe para servirte, o Cristo murió para que tú seas feliz, seas próspero, logres tus sueños. Hay muchas peticiones y muchas bendiciones que Dios da, pero eso no es el fin de la Biblia, ese no es el fin de Cristo. El fin de Cristo es la gloria de Él, y por esa gloria y por esa justicia que Él consumó, es que nosotros podemos, la principal bendición que podemos obtener es la vida eterna. Nada más. Póngase a pensar qué implica la vida eterna. Aquí vivimos, somos efímeros. De los que más viven 90, 100 años, es poco. La eternidad creo que es una palabra que la decimos, pero en números no podemos concebirla. O sea, en realidad nuestra mente no puede concebir qué significa la eternidad. No podría nuestra mente lograr discernir esa idea. Ahora, el Señor dice que Él es el centro y que para Él son todas las cosas. Entonces, el fin de todo lo que nosotros hacemos y por qué debe de ser Él la base de todo lo que hacemos, lo encontramos en la palabra del Señor. Nuestra sumisión a Jesús, escuche bien, a Jesús no nace de un sentimiento de tristeza por ver lo tanto que sufrió en la cruz. Nuestro entendimiento de Él va más allá de su muerte, aunque sus padecimientos no son poca cosa. No sé si usted se ha encontrado, pero hay personas que dicen: no, que yo respeto al Señor, pobrecito, cómo sufrió, cómo le pegaron, y yo he visto fotos, dice, fotos así, ilustrando cómo quedó desfigurado, y vi la película de la Pasión de Cristo, cómo le pegaron a ese hombre. Pero no por eso es que nosotros venimos de alguna manera para hacer sentir mejor al Señor. Aquí estoy para que no diga que fue en vano. Hermanos, nuestra alma sedienta, pobre, perdida y sin esperanza necesita a Cristo urgentemente. Lo necesita. Solamente necesita ese sacrificio para que pueda vivir en paz con su Creador.
Entonces, Él no es un mártir derrotado, sino un rey vencedor. Por lo tanto, nos sometemos a Jesús porque a través del Espíritu nuestros ojos están abiertos para ver más allá de su sufrimiento y observar el cumplimiento de las Escrituras en Él. Muchos podrán llorar y decir, no, pero le pegaron a ese hombre y qué lástima, hombre. Qué lástima que se haya desfigurado, que se haya desangrado tanto y que nosotros hay que ir a la iglesia, hay que respetarlo y decir, sí, primero Dios, todos los días decimos primero Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios nos muestra a través de la luz que Él ofrece y la verdad que nos enseña de que Él no es alguien de quien nosotros podamos compadecernos. Al contrario, es un rey que venció con autoridad y que nos permite ahora a nosotros a través de su sacrificio también ser vencedores por Él, no por lo que yo pueda hacer. Podemos ser muy moralistas, podemos tener una alta estima de lo que nosotros somos, podemos sentirnos grandes, que cometemos o que hacemos las cosas muy bien delante de Dios, delante de la sociedad, pero nada de eso tiene validez delante del sacrificio hecho en la cruz. Porque si pudiéramos nosotros mismos salvarnos de nuestros pecados, la cruz sería insuficiente, sería en vano. No habría razón de por qué murió Cristo. No habría razón de que haya muerto en la cruz si nosotros de alguna manera o por un camino alterno pudiéramos llegar al cielo. La Biblia dice que no podemos llegar al cielo sino por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, lo que hacemos, todo lo que hacemos, el plan y la base debe de ser Cristo. ¿Está haciendo algo? ¿Está trabajando por algo? Hágalo para la gloria del Señor. ¿Estamos posiblemente estudiando algo? Hágalo para la gloria del Señor. ¿Tiene la oportunidad de servir en un lugar? Hágalo para la gloria del Señor. En su comunidad tiene oportunidad de hacer algo, hágalo para la gloria del Señor. Todo lo que hacemos lo hacemos en base a Él, no en base a nuestros propios deseos, no en base a lo que nosotros queremos o sentimos, sino en base a lo que Él nos enseña. Ahora, de manera sutil, la sociedad hoy en día y con una idea engañosa quiere que nosotros seamos puestos en el centro del plan divino. Las filosofías erradas proliferan de manera sorprendente y casi donde quiera que leamos y veamos, el ser humano es el centro y lo más importante, lo cual es un engaño. Hoy muchos quizás afirman creer en algún Dios, pero no es el Dios único de la Biblia. Es un Dios creado a su imagen, pero no el Dios verdadero. Hay un solo Dios, y es el Dios que se ha dado a conocer en la Biblia a través de su Hijo. Y lo dice Deuteronomio 6:4, Isaías 41, 21 al 24 y Juan 1, 18. No se trata, como le digo, de nosotros. La filosofía de hoy podrá decir usted, pero ¿cómo es posible que desplazaran a Cristo en la época del oscurantismo y pusieran al Papa, pusieran a los santos delante de las personas, los pusieran como alguien que podría ayudar o de alguna manera mediar entre Dios y los hombres? Pues al día de hoy, hermanos, les puedo decir que muchos de nosotros ponemos nuestras obras, ponemos nuestra forma de vivir, ponemos nuestra forma de hacer las cosas por delante del sacrificio de Cristo. Muchas veces creemos que con hacer algunas cosas buenas, eso será suficiente para satisfacer a Dios. Será suficiente para que Él vea que soy una buena persona o que al menos tengo la intención de ser una buena persona. Pero vamos a ver que Dios es un Dios infinito y que necesitaba satisfacer su justicia y su ira. Y nadie de nosotros, por más vidas que tengamos, podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos nacido manchados con el pecado. Dice Romanos 11 también: porque de Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Por qué el ser humano no puede ser puesto en el lugar de Cristo? Para entenderlo debemos de saber quién es Dios y quiénes somos nosotros en el plano espiritual. Primeramente, cuando nosotros vamos a predicarle el evangelio a alguien, no podemos decirle, yo creo que ya lo hemos aprendido eso, no podemos decirle a alguien solamente Jesús te ama, o reciba al Señor, el Señor lo ama. Hay que mostrarle cuál es la situación de él delante de Dios.
Porque constantemente el ser humano siempre se está comparando con este, se compara con el otro, con el hermano, con el abuelo, con el papá, con el fulano, te pareces a tu tío. Nos comparamos con todo. Ahora, pero cuando se trata de compararnos con Dios, no podemos ignorar quién es Dios. Y debemos de conocer también quiénes somos nosotros. Juan Calvino dijo algo muy importante en el capítulo 1 del libro 1 de Constituciones Religiosas Cristianas. Dice: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 puntos. Vea usted por qué ahí podríamos hablar de una sabiduría consolidada, en esos 2 puntos. 1, a saber, en el conocimiento que el hombre debe de tener de Dios. Y número 2, en el conocimiento que debe de tener de sí mismo. De Dios y de sí mismo podríamos resumir la sabiduría del ser humano. ¿Por qué se resume ahí? En un cuadro comparativo usted podría ponerse a usted y poner a Dios y llenar 3 renglones con las características. Pone a un lado a Dios creador y al otro lado pone al hombre una persona creada a imagen de Dios. En el otro, Dios es santo, el hombre pecador. Dios es justo, el hombre injusto. En un cuadro comparativo la diferencia o la distancia podrá ser solo una línea. Una línea que divida nada más esos atributos o esas cualidades. Pero en el plano espiritual es un espacio sumamente amplio, es un abismo inmenso por llenar. La distancia que existe entre usted y Dios, entre yo y Dios, es una distancia sumamente amplia. Entonces, ¿qué nos muestra este cuadro? Podemos ver la enorme distancia que existe entre el creador y la criatura. Sin embargo, no podemos partir hablando de la depravación del hombre sin previamente dar a conocer que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado para la gloria de Dios, es decir, para gozar de Él para siempre. Isaías 43:7. A todo el que he llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Ahora, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, no somos igual a Dios en el sentido de sus cualidades y de sus características. Sí tenemos comunión, sí hay muchas cosas que podríamos decir que están intrínsecas en nosotros porque Dios las puso ahí, pero nosotros no nacimos justos. Hubo una rebelión que nos mancha hasta el día de hoy. Por mucho que usted quiera eliminar el ADN de su familia, no lo puede hacer. Imposible que haga una eliminación de su ADN. No podemos eliminar, por lo tanto, el pecado con el que hemos sido manchados desde la fundación del mundo. Desde que Adán y Eva pecaron, usted y yo hemos nacido con una... Me gusta el ejemplo que pone un hermano, y es que nuestro cordón umbilical se despegó. Dios creó al hombre y lo creó para que disfrutara de él, para que disfrutara de Dios, para que sintiera gozo en la gloria de Dios. El problema es que el pecado rompió esa comunión. Por lo tanto, todos los que nacimos de Adán para acá, no sé si alguien nació antes, pero todos los que nacimos de Adán para acá, nacemos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque nos hemos rebelado. Ahora, aquí también se le da respuesta a una idea que hay, que nos volvemos pecadores. No, y es que uno se vuelve pecador allá por los 5 años, allá por los 4, los 3, cuando empieza a hacer el primer berrinche. La Biblia dice: todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, dice otra versión, están destituidos de la gloria de Dios. No nos volvemos pecadores con la primera mentira. Nacimos con ese mal desde el principio, que se va evidenciando conforme pasan los años, es otra cosa. Pero hemos nacido manchados. Imposible que podamos limpiarnos, aunque fuéramos crecidos en una burbuja o alejados de toda la sociedad. Nuestro corazón constantemente buscaría el mal y maquinaría hacia el pecado. ¿Por qué? Porque su naturaleza es así.
Sin embargo, la Biblia nos muestra que esa gran rebelión en que nacimos muertos en nuestros delitos y pecados, es tan grande la enemistad y la distancia que existe en nosotros al ser pecadores, que solamente merecemos la muerte y condenación eterna, es decir, la justa y eterna ira de Dios en el infierno. Qué fuerte eso del infierno. Suena fuerte, pero le puedo decir que saber que usted y yo merecemos la ira de Dios le hará entender por qué necesitamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Le hará ver por qué usted no puede ser salvo, porque esta distancia usted no la puede acortar. Fuimos creados también para la comunión. El Señor nos creó para tener comunión con Él. Eso lo podemos ver desde el Génesis hasta Apocalipsis. Constantemente el Señor está buscando la comunión con la humanidad. Pero al ver este panorama, la comunión se rompió por parte del hombre y lo único que vemos es separación con Dios. Y no nos olvidemos que el justo debe derramar su santa ira sobre los injustos. No puede alguien injusto estar en la presencia de alguien justo. No puede. Dios es perfectamente justo y Él necesitaba derramar su ira. En la época antigua la ira se derramaba, pues mataban un corderito, mataban un palomino y ese animalito derramaba su sangre para que algunos fueran limpios por un tiempo, por algunas 2 semanas, algún mes. ¿Por qué? Porque no eran perfectos esos sacrificios. Necesitaba la ira de Dios ser satisfecha, porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces hay gente que dice, pero si yo no peco, entonces no merezco la muerte. Hermano, nacemos en pecado y no podemos liberarnos de ese pecado. Necesitamos un redentor. Ahora, tenemos una deuda eterna. Este es otro aspecto que podemos ver al saber que somos pecadores, al conocer cuál es en qué función o en qué plano estamos con Dios. Somos y tenemos una deuda. La suma de la sabiduría, como dice Calvino, es conocer a Dios y conocer al hombre. Dios hombre. Nos podemos dar cuenta del terrible estado en que nos encontramos como hombre. Una deuda eterna contra un ser eterno merece una condenación eterna. Ahora, el requerimiento de Dios. ¿Cuál es el requerimiento de Dios para poder darle a usted y decirle, pues estás suelto? Es un juez. Es un juez. Cuando usted está delante de un juez, él tiene la potestad, según la ley, para poder o que usted ingrese a la cárcel o que su caso sea desestimado, pues no hay mérito. Y para eso tendría que mostrar usted que es justo o que no cometió el delito o que no realizó la acción. Pero Dios dice que Él tiene un requerimiento para la humanidad. Sin embargo, dice, la historia no termina aquí. Dios requiere, escuche bien, la obediencia perfecta y perpetua de un hombre de carne y hueso. La obediencia perpetua de un hombre de carne y hueso. Por eso es que no podemos afirmar que alguien, una persona mortal, hay una religión también que exalta a un señor que se llama Nazón Joaquín, muy famoso allá por donde vivo yo. La verdad, pelean mucho cuando uno predica, ellos después salen porque son amigos a veces de uno y le reclaman, ¿y por qué enseñan esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquí? Y que no sé qué. Y le digo yo, pues la responsabilidad mía es predicar la palabra de Dios. Sus sentimientos hacia una persona, hacia un predicador, hacia un pastor, es que ni un pastor ni un predicador puede estar en el lugar de Cristo. Ni ellos pueden conducir a nadie al cielo. Por mucho que se llame apóstol, por mucho que tenga un título enorme aquí en la tierra, nadie de ellos puede ocupar el lugar de Cristo. Porque para que usted sea justificado, tiene que caminar en perfección. Tiene que caminar sin mancha, sin haberse desviado absolutamente del camino. ¿Por qué? Porque los estándares que está cumpliendo no son los estándares suyos, son los estándares de Dios. Ahora, si usted es justo delante de sus propios ojos, cualquier cosa va a ser justa, porque uno busca justificarse. ¿Y por qué no apagaste la lavadora?, pregunta la mamá. No, es que estaba haciendo tareas, estaba haciendo otra cosa y la casa inundada o algo.
¿Por qué no apagaste el chorro? La pila se llenó. Ahí usted puede justificarse todo lo que quiera, pero delante de Dios no puede. Delante de Dios no puede decirle, pero Señor, yo no he hecho muchas cosas malas. Necesitaba la obediencia perfecta y perpetua de un hombre de carne y hueso. No sé si usted ha vivido perfectamente, evalúese. Sin embargo, los estándares de obediencia de Dios expresados en su ley son infinitamente altos, son los estándares de Dios. Solamente Dios puede cumplir perfectamente los estándares de Él mismo, solo Él puede cumplirlos, porque es justo. Y es aquí donde viene el glorioso evangelio de Cristo. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, igual en divinidad al Padre, es decir, Dios mismo. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, tomando una naturaleza humana para cumplir la perfecta ley de Dios como un verdadero hombre en representación de sus escogidos. He aquí la bendición del evangelio. Él, sin deberle nada a usted y a mí, sin deberle nada a nadie, toma su lugar y toma mi lugar en el plano espiritual y dice, voy a despojarme de mi trono y voy a cumplir yo los requerimientos del Padre. Voy a cumplir yo los requerimientos que Dios tiene. Y dice la Biblia que vino, nació y vivió perfectamente. Cumplió la ley de Dios a perfección. ¿Por qué? Porque solo Él podía hacerlo. No le debía nada a usted. ¿Qué ganaba? ¿Qué ganaba Cristo? Con dejar el trono, estaba a la diestra del Padre. Era exaltado. Estaba en la gloriosa presencia de Dios. Estaba, ¿qué le puedo decir? En el cielo. En lo mejor que usted se puede imaginar. ¿Qué ganaba con venir a la tierra? ¿Qué ganaba con tomar la naturaleza de hombre y entregarse por usted y por mí? Él vive como usted y yo no podemos vivir. Viene y cumple la ley que usted y yo no podemos cumplir. Dice Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado, o sea, declarado justo en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria, no solamente para vivir perfectamente por nosotros, sino también para pagar nuestra deuda en la cruz, beber la copa de ira del Padre por nosotros, es decir, para morir por nosotros. No solo viene y vive perfectamente, también toma el lugar que le corresponde a usted y a mí de la ira de Dios. La Biblia dice, y Juan dice, y de tal manera ama Dios al mundo que envía a su Hijo unigénito a morir en la cruz. Y dice, lo describe de esa manera, de tal manera, no hay una forma de describir ese amor. Les pregunto, padres, ¿darían su hijo para que sea castigado porque otro niño falló? ¿Darían su hijo para que éste sea sacrificado? Ahora, y ustedes, alguno podrá decir, sí, no lo sé. Pero era Dios mismo el que iba a castigar a su propio hijo. No iba a darlo para que lo castigara otro. Él mismo iba a derramar toda su ira sobre su hijo. A él le tocaba, porque él es quien estaba pidiendo que fuera satisfecha su justicia. Por lo tanto, Cristo toma el lugar en la cruz y nadie tomó el lugar más que Cristo. Nadie, ni, como ya les dije, ni un profeta, ni un pastor, ni María, quien es la madre de Jesús, quien fue la madre de Jesús en su vida como hombre, ni ella pudo tomar el lugar. Ella necesitaba también ser justificada por el que moría ahí en la cruz. Ella lo necesitaba también, y ese sacrificio. Ahora, qué bueno y qué agradable es para nuestra alma que el justo muere por los injustos. Él, siendo justo, muere por usted y por mí. Y cuando vemos eso, nos ponemos a pensar. No sé si alguna vez ha ido a comprar pupusas y encargó $5 y ya están las pupusas. Sí, fíjese que
lo pagó su hermano. Ya usted no debe nada, uno se va alegre con los $5 en la bolsa. Ya no le toca pagarlos a uno. Le regalaron esas pupusas. Hermanos, pero a veces desplazamos y tomamos tan en poco el sacrificio de Cristo que creemos que podemos de alguna manera obviarlo, apartándonos de Él, o no tomando en cuenta el sacrificio hecho en la cruz. El bendito se hizo maldición, dice la palabra, maldito el que muere en una cruz. Y el otro día, ayer estábamos en un seminario de evangelismo y les preguntaba yo a los hermanos, ¿alguna vez se han preguntado por qué Cristo muere entre dos ladrones? ¿Por qué Cristo muere entre dos que merecían estar en esa cruz? Porque yo me lo había preguntado, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no él solito? ¿Por qué habían más ahí? ¿Por qué estaban esos otros dos? Bueno, podríamos pensar, tal vez para predicarle al último que estaba ahí, que le pidió misericordia. Pero yo decía que el panorama, y pensándolo yo, esto es muy, muy mío, pensándolo yo, decía, para que resalte la gloria de ese justo que muere delante de dos que eran considerados escorias de la sociedad. Muere uno que no era, ni merecía estar ahí. Está muriendo con lo más vil de la sociedad. Porque el que moría crucificado, créanme, era lo peor de la sociedad. El que moría crucificado en la época de Cristo no era solo que sí, lo vamos a clavar y ya, era maldito, era alguien despreciable. Y dice la Biblia que la paz nuestra fue sobre él en la cruz. Él, su justicia nos justifica a nosotros. Solamente un ser eterno nos libró de la muerte eterna para darnos vida. Solamente un ser eterno quebrantó la separación eterna que teníamos con Dios para darnos unión y comunión eterna con Dios. Es Cristo, el Dios hombre, quien une a Dios y al hombre. Es Cristo quien merece ser adorado, más que por las bendiciones que nos puede dar, sino por quién es Él, y quién es Él es lo que Él nos da. Hay gente, hermanos, que quiere adorar a Dios o quiere glorificar a Dios solamente porque es bendecido de vez en cuando. Porque el Señor me sanó de algo, no me proveyó de algo, no, yo tenía un problema bien grande y qué bueno es Dios y qué bueno es Diosito y que esto y que lo otro. Y hacemos un montón de alegorías, hermanos, tratando de buscar o de encontrar algo más por lo que adorar al Señor, más que por su sacrificio, más que por lo que Él es. No podemos nosotros adorar al Señor solamente porque Él hizo algo bueno por nosotros. Debemos de conocer el sacrificio y que lo que Él hizo es eterno, profundo en nuestro ser. Algo que no podíamos hacer. No se limita a unas bendiciones. No se limita a que nos haya dado salud. Pues Cristo dice, Pablo dice, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Cristo todo es ganancia, todo es bendición. Pero debemos de comprender que el sacrificio hecho en la cruz acortó la distancia entre usted y yo. Perdón, entre usted y Dios. Entre yo y Dios. Ya me estaba poniendo yo en el lugar. Un error. San Elmer. Ya iban a decir eso, ¿verdad? Entonces acorta la distancia entre usted y Dios. No podía usted ni en moto ni en Ferrari, en nada podía llegarle cerca. ¿Por qué? Porque eran unos estándares divinos los que habían que acortar. Así es que esa enorme distancia nos separaba de Dios. Fue cortada de forma definitiva porque Dios se acercó a nosotros, vivió y vive entre nosotros. Vivió por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros, intercede por nosotros y volverá por nosotros su iglesia. Ahora, otra idea. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No sé si usted haya escuchado que hay más mediadores, pero al día de hoy se continúa enseñando que hay más mediadores. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana enseña que la manera de llegar al Hijo es por medio de la mamá, que es María. Así lo dice expresamente su liturgia, su catecismo, que para llegar a conocer a Cristo, para llegar a Cristo,
hay que llegar primero por la madre de él. No es así. La Biblia traduce la palabra mediador, la palabra mediador es traducida del griego y comunica la idea de una persona que actúa como mediador trayendo reconciliación. La realidad de Cristo como único mediador confronta mucho de lo que sucede hoy en las iglesias que se llaman cristianas. Solo Cristo significa que solo Cristo nos salva. Algunas enseñanzas y prácticas de la iglesia, incluso evangélica, distorsionan y confunden y opacan la claridad del evangelio. ¿Por qué? Porque han desplazado a Cristo a un segundo plano. Hay iglesias donde no se predica mucho acerca de Cristo, no se habla acerca del sacrificio, cuando Él es el centro del plan divino. Hay iglesias que les encanta el poder, hablan más del Espíritu Santo y del Espíritu Santo, pero porque les gusta tener ese aspecto del poder, pero de Cristo no hay mucho. No se sabe mucho, no saben por qué están ahí, y hay pastores incluso que demandan un tipo de ¿qué? De fidelidad, como si ellos fueran Cristo, como si ellos de alguna manera pudieran llevarlo a usted al cielo. La Biblia enseña enfáticamente que no. ¿Por qué? Porque en Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, hay un solo mediador. Y esta enseñanza bíblica confronta el pensamiento popular que enseñan distintas religiones de la misma manera, llevando a las personas a un pluralismo. Hay gente que dice: no, si lo importante es que todos adoremos a Dios, donde usted esté, donde yo esté, al mismo Dios adoramos. Momento. Hay gente que busca caminos alternos para llegar al cielo, para ser justificado, y hay otros que aseguran no tener pecado incluso. Por lo tanto, negamos rotundamente la idea de que haya otro camino más que Cristo. Negamos que haya otro mediador más que Cristo. No hay otro. Absolutamente ninguna religión, ningún profeta, ninguna idea, ninguna filosofía o una idea humana, incluso que podrían llamarse, que hay unos que creen que no tienen religión, son ateos y dicen que su moralidad es suficiente, que si un día hay cielo, pues el haber sido buenas personas, ese es el mediador de ellos. Desplazan a Cristo. Ahora, la obra del único mediador, Jesucristo, fue darse a sí mismo en rescate por todos. El cristianismo bíblico dice que jamás podremos justificarnos por nuestras obras, porque tendríamos que ser perfectos y nadie lo es, para pararnos delante de Dios y estar por siempre con Él. Por eso Cristo vino en rescate, era la única manera. Si hubiera habido otra manera, entonces el Padre hubiera propuesto una manera diferente. Y muchos dicen: no, pero es que Jesús era Dios y así cualquiera. La palabra del Señor nos enseña que momentos antes de haber sido prendido, ora al Padre y le dice: Padre, si es posible que esta copa pase de mí, hazlo. Si no, que se haga tu voluntad. Su alma se abatió. Sufrió la ira de Dios. Fue abandonado completamente ahí en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba castigar a alguien, y a quien castigó fue a Cristo. Él lo sustituyó a usted y a mí. Ya no un cordero, ya no un palomino, sino un sacrificio perfecto para siempre por los pecados de la humanidad. Por lo tanto, usted y yo, hermanos, tenemos hoy la libertad de acercarnos a Cristo, de obtener perdón por nuestros pecados y ser justificados delante de Dios por Él. Yo podría vivir toda la vida en la iglesia. Yo podría vivir toda la vida viniendo sin perderme un solo día en la iglesia y no ser salvo porque no he confiado en Cristo, porque no lo he puesto a Él en el lugar que se merece. Era la única manera, y si hubieran habido otras, el Padre le hubiera dicho: la única manera de salvarnos era que Cristo fuera a la cruz, tomara el castigo que nosotros merecíamos y muriera en nuestro lugar. Por eso solo Cristo salva. Solo Cristo, y no hay otra manera. Y es importante, hermanos, conocer esta verdad fundamental de solo Cristo, porque todo lo que usted haga, todo lo que usted diga, todo lo que proyecte, debe de tener clara esta verdad.
Cuando predique a los demás, claro, hay que hablar de por qué no podemos ser justificados, y es por el pecado. Cuando usted entiende, hermanos, que hay un precio que no puede pagar, hay quienes también tratan de ayudar un poco a su salvación. No, pero es que si yo no hiciera esto, ¿quién sabe? No, yo por eso. Hay gente también que dice, no, allá que decida Dios cuando todo acabe, allá que decida. Hermanos, muere Él en una cruz para que la humanidad se dé cuenta de que hay una forma de llegar al Padre. ¿Y usted cree que Dios va a tirar los dados para ver si caen en algún número que le favorezca y mandarlo al cielo? Por eso su Hijo murió de una vez por todas por los pecados de la humanidad. De una vez por todas. Entonces podemos concluir que solo Cristo significa entonces que hay un solo Dios, un solo mediador, Jesucristo el Dios hombre, quien se entregó para salvar a todos los que vienen a Él. Cristo mismo afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es una declaración radical. Es como si Jesús dijera: si quieres venir al Padre, tiene que ser por mí y solamente por mí. Si quieres venir al verdadero Dios, tiene que ser a través de Cristo, solo Cristo. Y si alguien nos ve y ha tratado de encontrar el camino al cielo por otros medios que no sean Cristo, la gente vive, hermanos, con una carga que no puede llevar. La gente que vive constantemente con una idea de que ellos pueden vivir una vida altamente moral para satisfacer a un Dios infinito, viven preocupados, angustiados, porque no puede su alma cargar semejante peso. Por eso la Biblia dice que descansemos en el sacrificio de Cristo. En Él es que confiamos. Yo no confío en mí. No puedo confiar en mí porque soy pecador y nada merezco. Pero la Biblia dice que en su infinita misericordia Él tuvo que entregarse por mí y por usted. Y esa verdad, hermanos, a mí me da gozo, a mí me da alegría, a mí me permite levantarme cada día y saber y entender que un precio que no podía ser satisfecho por mi persona ya fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Y para quienes aún no han confiado en Cristo y quieren hacerlo, háganlo ahí en sus casas, puede buscar a un hermano que ore por usted también, sabiendo y entendiendo que es pecador. Claro que Cristo nos ama, claro que se dio por amor, pero había algo más, y es que usted y yo no podíamos pagar un precio alto por nosotros mismos. Merecemos la condenación y cantamos victoria hoy que tenemos a alguien que nos redimió de nuestros pecados. De la luz nos trajo, de las tinieblas nos trajo a su luz admirable, nos reconcilió delante del Padre. Gracias, Señor, por tu sacrificio hecho en la cruz. Gracias porque podemos proclamar hoy que somos libres de la paga del pecado, que somos libres de la condenación eterna por la obra tuya hecha en la cruz, expiando mi pecado. Señor del cielo, te doy gracias por los oyentes en esta mañana, por quienes están esperando todavía, Dios mío, para entregarse a ti. Ellos tienen un problema, y hay un problema que no van a poder satisfacer las demandas de Dios. Por eso deben de confiar en ti, Señor del cielo, como único Salvador, como suficiente Salvador. No hay otro, Señor. Rechazamos la idea completa de que haya alguien que pueda ayudar al sacrificio hecho en la cruz. Tú lo hiciste de una vez, por siempre y para siempre, y no hay más precio por los pecados que el precio pagado en la cruz. Y que un día, Dios mío, también vamos a estar gozando de la gloria que tú tienes preparada para quienes hemos confiado en que tú nos salvaste de la muerte eterna. Gracias, Dios mío, que tu palabra sea atesorada en nuestros corazones y que el sacrificio hecho en la cruz sea de gran gozo y sea de descanso para nuestras pobres almas sedientas. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por este privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Es de mucho gozo para mí.
espero que Dios haya edificado nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Dejo a quien me cedió el tiempo.